Estamos en esta sección con algo que les había prometido acerca de un video que está girando ya desde el 2020 sobre una supuesta fecha, una aproximación de la fecha de la tribulación, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver, este video dura solamente 15 minutos, así que en este espacio vamos a estar observando y escuchando las explicaciones, argumentaciones. De repente usted ya vio este video circular por YouTube o por Facebook, ¿no? Y de entrada tenemos que decir que hay muchas equivocaciones, pero que lamentablemente viendo los comentarios hay muchísimo pueblo que todavía no sabe discernir, ¿no? La verdad del error, todavía no saben por ahí ubicar los pasajes en el contexto y sobre todo la fascinación, ¿no? El sensacionalismo de estar ahí contemplando datos de alcance actual, noticias de lo que sucede el día de hoy en el mundo. Entonces, al creyente, a las personas les agrada eso, les llama mucho la atención y por eso es que se confunden con este tipo de documentales, ¿no? Entonces pretendemos nuevamente darle una respuesta sólida, bíblica a este tipo de argumentos que está haciendo creer a muchas personas y a varios creyentes que ya la tribulación está cerca de nosotros, cuestión a veces de un año, 2 años, ¿no? O 3 años. La fecha aproximada para que se cumpla el arrebatamiento de la iglesia, según este video que vamos a ver, está en entre el 2020 y el 2025, ¿no? Bueno, ya estamos en el 2022, entonces obviamente que falta poco para que llegue el 2025 y todo el mundo sabrá naturalmente que esto es otro video, bueno, otra enseñanza, otra teoría equivocada. Pero viene sucediendo esto de muchos siglos, desde muchas décadas, pero lamentablemente el creyente no aprende, ¿no? Todavía no aprendemos y seguimos dependiendo de teorías, ¿no? De propuestas por ahí, de datos, y seguimos con esa curiosidad de saber cuándo será. La misma curiosidad que tuvieron los discípulos de Cristo en Hechos capítulo 1, verso 6, cuando él estaba a punto de ascender al Padre, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Curiosidad siempre del tiempo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo será? Pero el Señor respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces el Señor se ha reservado el tiempo para Él mismo. Solo Dios va a determinar cuándo van a suceder las cosas y no ha dejado establecido un modo en el cual nosotros sepamos la fecha aproximada, por ejemplo, del arrebatamiento o de la tribulación o de la segunda venida. Así que desde ya decimos que no estamos de acuerdo con este tipo de publicaciones que solamente turban a los creyentes, ¿no? Y además de eso, obviamente les dan una manera equivocada de estudiar las escrituras. Y si en esto se equivocan, con un método incorrecto, ese mismo método va a ser usado para otras doctrinas donde también se van a equivocar. Así que por eso es muy importante dar respuesta a este tipo de propuestas que están saliendo el día de hoy y que se difunden rápido a través de los medios, ¿no? Como las redes sociales. Así que es nuestro deber compartir la verdad y decir esto es una mentira, esto se está exagerando, esto es una mala interpretación, para que el creyente no solamente pueda tener paz, que le interesó a Pablo, por ejemplo, cuando escribió Segunda de Tesalonicenses, que también por esos tiempos ya decían que ya se había efectuado la resurrección, que ya la venida de Cristo estaba a las puertas. No es nada nuevo lo que dicen hoy, porque ya en los tiempos de Pablo se hacía eso. Y Pablo escribe las cartas para dar tranquilidad a los creyentes, ¿no? Para que no estén perdiendo el tiempo en esas cosas, para que no dejen lo prioritario. Y ese también es nuestro propósito, ¿no? Que el creyente de hoy esté tranquilo con referente a estas cosas, pero esté ocupado en las cosas que sí son prioritarias y que no las está atendiendo. Y en segundo lugar, por supuesto, es enseñarles a usar el método de estudio correcto, el método de interpretación bíblica. La misma Biblia se ha de enseñar siempre que estudiemos cada pasaje en su debido contexto. Muy bien. Bienvenidos a los hermanos entonces que se van sumando, apóyenos ahí compartiendo, ¿sí? Compartamos hermanos para seguir extendiendo la edificación y bendición a muchas personas, ¿sí? Bueno, vamos a ir entonces escuchando parte del video y después iremos comentando, haciendo un tipo de reacciones a lo que se viene proponiendo, ¿sí? A ver, espero que no tengan ningún problema con el audio.
Si tienen alguna dificultad con el audio, me pasan la voz, ¿ya? A ver, o si no, voy a asegurarme aquí un momento. Colocar esto de acá. Ajá, creo que así va a ser mejor, para no tener ningún problema. Muy bien, ahora sí, vamos allá. Este es el video. Ajá, vamos a ponerlo ya. Para el final de los tiempos. ¿Por qué decimos esto? Estando a febrero del 2020, porque nosotros nos fijamos en la higuera. El Señor Jesucristo en Mateo 24 dice, de la higuera aprended la enseñanza, la parábola. En el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice la profecía para Israel. Nos dará vida, ¿quién? Cristo, después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Viviremos delante de él. Israel tiene esta profecía, porque Israel es un pueblo espiritualmente muerto. Cuando Israel rechazó a su Mesías, nuestro bendito Señor Jesús, al año 33 después de Cristo, Israel espiritualmente murió. Nunca más, a través del templo, de la ley, del pacto, la gente fueron salvas. Cristo hizo un nuevo pacto en su sangre, la cena del Señor, cuando Él reunió a sus 12 apóstoles y celebró la cena, donde Él dice que la sangre de Él es el nuevo pacto. Perfecto, Israel espiritualmente murió. Nunca más Israel vivió espiritualmente, porque se mantuvo rechazando al único que es la vida, Cristo Jesús. Espiritualmente Israel murió a los 33 años, cuando rechazó a Cristo. De hecho, así lo está todo ser humano, espiritualmente hablando, que mantiene su posición de rechazo a Cristo. Toda persona que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente, porque ha pecado, porque la paga del pecado es muerte y no tiene al Salvador como su Salvador. Toda persona que rechaza a Cristo está muerta espiritualmente. Ahora bien, Israel como nación está muerta espiritualmente a partir del año 33, en que Cristo dio su vida, en que los israelitas le rechazaron oficialmente. Luego, 70 años después del nacimiento de Cristo, Israel muere nacionalmente, porque vino el general Tito a cargo de los ejércitos del Imperio Romano y le generó la diáspora a los judíos. La higuera se secó, sus hijos fueron esparcidos por el mundo e Israel nunca más fue nación. Hasta hoy. Hoy, en la escala de años que estamos considerando, ¿verdad? El 14 de mayo de 1948, ante la mirada atónita de todas las naciones, Israel tocó chofar. Y se cumplió esta profecía. Israel volvió a tener vida nacionalmente. No espiritualmente, porque todavía continúa espiritualmente muerta como nación, porque se mantiene rechazando al Mesías. No quiere saber nada con Cristo, lo tiene por un hereje. Pero nacionalmente Israel volvió a la vida. ¿Qué es lo que dice la profecía de Oseas 6.2? Nos dará vida después de 2 días. Aquí se cumplió. El 14 de mayo de 1948, con el alto auspicio de la ONU, el pueblo que es reminiscencia del antiguo imperio romano que asoló justamente Israel, precisamente Israel, 70 años después de Cristo, con este auspicio, Israel reverdeció, tocó chofar el 14 de mayo de 1948. Luego, después de la guerra de los 6 días, inmediatamente finalizada esa guerra, Israel en 1967 volvió a tocar chofar, conquistando, después de 2000 años, la ciudad de Jerusalén, su capital eterna. Por lo tanto, la mitad de la profecía de Oseas 6.2 se cumplió. Nos dará vida después de 2 días. Pero Israel, a pesar de que tiene vida nacional nuevamente, después de haber estado 2000 años sin ser nación, a pesar de que tiene vida nacional, cumpliéndose la primera parte de la profecía de Oseas 6.2, todavía permanece muerto espiritualmente. Al tercer día, dice la profecía, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6.2 completo. ¿Cuándo es el tercer día hablando para Israel? ¿Cuándo es el tercer día? El 2033. Ahí empieza el tercer milenio después de Cristo. Ha ocurrido el primer milenio,
El segundo milenio y el tercer milenio para Israel comienza al 2033 o a los 6000 años desde Adán para toda la humanidad, ¿verdad? Sabido es que desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, a sus 33 años dando la vida por la humanidad en la cruz para salvarles, se cumplieron 4000 años. Y desde los 33 años de Cristo hasta 2020, que estamos viviendo ahora, 1987 años. Sí, porque estamos diciendo desde los 33 años de Cristo. Sabemos que del nacimiento de Cristo son 2020, pero desde los 33 años de Cristo hasta la fecha actual, 1987 años, que sumando los 4000 desde Adán, ¿eh? suman 5987 absolutos desde Adán. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante contar los tiempos? ¿Eh? ¿Por qué fue tan importante que Dios se encargara en la Biblia de dejar estas genealogías interminables, ¿verdad? Estas nefastas, fastidiosas genealogías. Dios las dejó para contar los tiempos de la vida del ser humano en la tierra. Cuando tú lees Génesis 6.3, instantes antes de Dios Bueno, ahí vamos a poner un alto porque va a pasar a dar otros argumentos, pero vamos a ir revisando lo que hasta ahora ha dicho. Por ejemplo, él partió desde la idea de la higuera, acá, ¿no? La higuera. En otro espacio ya había hablado anteriormente el error que muchos hacen de tomar a la parábola de la higuera como una alusión al año 1948, que es lo que está haciendo aquí también, cometer este error. Varios errores se van a mezclar en este video para al final pues manipular toda la supuesta información y dar una fecha equivocada, una fecha inexistente a la luz de la Biblia, ¿no? Entonces vamos a revisar Mateo 24, donde se habla de la parábola de la higuera, y usted va a ver que no tiene nada que ver con esto, ¿ya? Porque desde ahí está partiendo, o sea, esa es la base, esa es la base. ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento es que si el Señor habló de Israel a Israel incrédula, ¿no? Y dijo aprended de la higuera, entonces ahí hizo una alusión también al detalle de, por ejemplo, cuando reverdece la higuera, entonces ya está cerca el verano o la estación, el cambio de estación. Entonces, si la higuera reverdeciendo anuncia ya de forma inmediata o cercana el cambio de estación, de la misma manera, cuando la higuera reverdece, ¿no? En un sentido metafórico o digamos eh, profético, ¿no? Entonces eso indica que ya la venida está cerca. Entonces ellos dicen, esa higuera reverdeciendo es Israel en el año 1948 cuando por la ONU es declarada Estado, entonces vuelve a ser una Israel nacional, ¿no? Y en sus propias palabras dice que cuando Israel peca contra el Señor, diciendo pues o negando a él como el Mesías, entonces ahí Israel en el año 70, producto de ese rechazo, muere como nación. Esa es la higuera que ha sido seca, ¿no? La higuera seca. Y después no hemos tenido una Israel nacional todo ese tiempo y hasta el año 1948 donde fue declarada por la ONU un Estado. Entonces dicen, bueno, eso quiere decir que ahí está reverdeciendo. Si se secó en el año 70, cuando es declarada por la ONU Estado, nación otra vez, entonces ahí está otra vez volviendo a la vida, o sea, está reverdeciendo. Así que eso indica que, digamos, la venida de Cristo, su reino, ya está a la puerta, o sea, ya falta poquísimo. Entonces, y a eso se están refiriendo, ¿no? Pero cuando vamos nosotros a Mateo 24 y a Lucas 21, que hace referencia a esta parábola de la higuera, no vamos a encontrar eso, ¿ya? Así que vamos a ubicar en nuestras Biblias primero Mateo 24 y luego Lucas 21 también, ¿ya? Para entender algunas cositas. Muy bien, voy a ponerlo acá en pantalla, a ver, vamos a ver, acá están. Esto es Mateo 24.
Y aquí en el verso 32, el Señor menciona eso de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Muy bien. Entonces es de ahí donde toman ellos. Acá la higuera es Israel. ¿Y por qué sería Israel? Número uno, porque está hablando de la segunda venida, ¿no? La segunda venida está en relación con Israel. Y porque en el contexto está hablando de los judíos, la nación de Israel. En ese momento él estaba ahí en Israel. Y los judíos son los que le van a rechazar. Así que está hablando de Israel cuando habla de la higuera. Así que la higuera secándose es Israel rechazando al Mesías y siendo destruida en el año 70. Y la higuera reverdeciendo sería Israel siendo declarada por la ONU otra vez una nación, un estado. ¿Ven? Entonces a eso ellos se están refiriendo. Bueno, en esta parte de aquí, a ver un momentito, voy a ingresar para que podamos usar el resaltador, ¿ya? Si todo va bien, usamos el resaltador aquí para tener una mejor dinámica. Ahí está. Creo que ya está. Ajá. ¿Se nota? Ahí está, ¿no? De la higuera aprended la parábola. Ahora mira, dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, acá, sabéis que el verano está cerca. ¿No es así? A ver, todavía no ingresó. Ahora sí. Muy bien. Ahora miran, esta expresión, este conector es muy importante. El así, en este caso, así también. Esto indica una comparación. O sea, lo que tenemos de parte de Jesús aquí es una analogía. Una analogía. Ahora entonces dice, de la higuera aprended la parábola. No está diciendo en ningún momento que Israel es la higuera, sino está diciendo que la higuera nos va a dar una enseñanza. Por eso dice, de la higuera aprended la parábola. Considerando la higuera, vamos a aprender una enseñanza. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que él rescata de la higuera? Que cuando su rama está tierna, acá está, ¿no? Y brotan sus hojas, ¿ya? Eso anuncia que el verano está cerca. Ahora, ustedes van a ver que el mismo Señor le va a dar la interpretación de esa rama tierna y esas hojas que brotan. O sea, no tengo que adivinarlo, no tengo que estar mirando los eventos contemporáneos universales para estar viendo ahí a qué se asemeja esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo ha explicado. Verso 33. Así también, ahí está. Eso es la comparación. Vosotros. Vosotros, dice, cuando veáis todas estas cosas, y aquí está la clave para entender la parábola de la higuera. Cuando veáis todas, mira, estas cosas. No dice cuando veáis a Israel siendo restaurada como nación. No dice cuando veas que las naciones declaran a Israel un estado. No dice eso. Dice cuando veáis estas cosas, conoced, o sea que entiendan que está cerca a las puertas. Muy bien. Entonces, mira, date cuenta, cuando veáis todas estas cosas, ¿eh? Entonces hace referencia a unas cosas específicas, que no tengo que adivinarlas. ¿Por qué? Porque están en el contexto, pues. Cuando Jesús dice todas estas cosas, ¿a qué se refiere? A lo que ha dicho previamente. Te voy a explicar. Por ejemplo, si vamos a ver, voy a ir a Mateo 6 para explicarte este punto, para que me puedan entender bien, ¿ya? Vamos a Mateo capítulo 6. Y mira lo que dice en el verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33, ¿ya? Muy bien, aquí estamos. Vamos a ver lo que dice. Ahí está. Es un versículo bastante conocido, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien. Ahora mira, dice, y todas estas cosas, ¿eh? ¿Qué dice de esas cosas? O serán añadidas. Ahora, qué importante es entender esto, la regla del contexto, los conectores, ¿no? El sentido común. Porque aquí Cristo no dice y todas las cosas, como algunos parafrasean, algunos usan mal este versículo. Algunos piensan que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces lo aplican a todo. ¿Quieres el auto de tus sueños? ¿Quieres tu casa de ensueño? Bueno, Dios te lo va a dar si buscas primeramente su reino.
Y están tergiversando el pasaje. Porque Jesús no dice todas las cosas, dice todas estas cosas. ¿A qué se refiere entonces? Obviamente, lo que ya ha dicho en el contexto. Si retrocedemos versos antes, diría, por ejemplo, aquí, vamos a ver acá. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. ¿Ya? Aquí está. O por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y en el contexto él va a hablar de eso. Por ejemplo, acá, las aves del cielo, dice, vuestro Padre las alimenta. Las aves del cielo. Ahora mira, no valéis mucho más que ellos. ¿Ve? Ahora mira lo que dice acá. Por el vestido. ¿Por qué se preocupan por el vestido? ¿Ah? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? Ahora da como ejemplo los lirios del campo. Miren los lirios del campo. ¿Ah? Cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, mira, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Ni siquiera Salomón. Así que, ¿por qué se afanan? Mira las aves, mi padre las alimenta, mira las flores, mi padre las viste, ¿ya? Y ahí otra vez dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros hombres de poca fe, ¿ve? Así que, ¿de qué está hablando Jesús en el contexto? Del alimento y del vestido, pues. Por eso dice, no os afanéis pues diciendo, ¿ah? Esta es la clave, no afanarse. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Otra vez, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan, mira, todas estas cosas, otra vez, esa expresión, estas cosas. Importante que cuando tú tengas un estudio así, como estamos haciendo, tengas resaltadores, colores y resaltes las veces, por ejemplo, que se repite una frase, una palabra, porque es importante. Aquí, por ejemplo, cuando Jesús menciona todas estas cosas la primera vez en el verso 32, claramente se refiere a qué? A qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, la comida, la bebida y la vestimenta. Entonces dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero, contraste, esto es contraste, ¿no? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de, mira, otra vez, de estas o todas estas cosas, otra vez, subráyalo siempre de un mismo color. Mira acá, tenemos todas estas cosas, otra vez todas estas cosas y otra vez todas estas cosas. ¿Ve? Está repitiendo lo mismo. ¿Y a qué se refiere siempre? A eso de acá. La comida, la bebida, el vestido, la vestimenta. Así que en ese contexto dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿está? Todas estas cosas os serán añadidas. Así que cuando tú dices todas estas cosas se podría referir a un auto, a una casa, a un edificio, a un ascenso en el trabajo. No. Todas estas cosas se refiere a la comida, la bebida y la vestimenta. ¿Ve? Como ayuda mucho. De igual manera aquí, cuando estamos en Mateo 24, acá, en Mateo 24 Jesús dice, cuando veáis todas estas cosas, estamos en el mismo libro de Mateo, ¿eh? Cuando ustedes van a ver ahora todas estas cosas, muy bien, acá vamos a subrayarlo así. Todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. Así que, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice en Mateo 6, para saber a qué se refiere Jesús con todas estas cosas, tengo que ir a versículos anteriores nomás. Nada más. Versículos anteriores. Aquí está. Estas son las cosas de que Jesús está hablando. Todas estas cosas. Muy bien. Entonces dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y aquí nomás el verso ya le responde al video. ¿Por qué? Porque el video no está aludiendo, perdón, el video está aludiendo mejor a el año 1948 cuando Israel es restaurada como nación por parte de la ONU. Pero Jesús no está pensando en esa fecha. ¿Por qué? Porque aquí claramente Jesús no está diciendo a qué tiempo se refiere. Inmediatamente después de la tribulación. Entonces, ¿el año 1948 ha sido después de la tribulación? Por supuesto que no. ¿Ven? Dejemos que la Biblia misma se explique. Jesús está hablando para después de la tribulación. Así que como él dice que la higuera reverdeciendo es Israel mucho antes de la tribulación. Es absurdo cuando Jesús mismo está diciendo que esto es después
de la tribulación. ¿Y qué se verá después de la tribulación? Dice, el sol se oscurecerá. Ahí está. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. O las estrellas caerán del cielo. Muy bien. Ahora dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Pasó todo esto en el año 1958? Por supuesto que no. Nada de eso todavía ha pasado, ¿no? Y ahora dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí está, claridad. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Muy bien. Ah, muy bien. Entonces cuando el Señor dice aquí, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Claro que está cerca, porque en la gran tribulación, cuando sucedan estas señales, justo al final de la tribulación, las señales serán demasiado manifiestas, pues todos sabrán que ya Cristo está a la puerta. El rey ya está cerca. Así que podremos aplicar esto al año 1948, por supuesto que no. Es un tremendo error. Si dan cuenta, la Biblia se interpreta a sí misma, por sí sola. No tenemos que escarbar la historia, qué sé yo, escarbar por ahí los eventos mundiales, ¿no? Y sobre todo no hagamos eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? Es añadir nuestros pensamientos al pasaje. Al contrario, debemos hacer exégesis. ¿Qué es la exégesis? Es extraer del pasaje lo que debemos pensar, las enseñanzas que brotan del pasaje. Así que cuidado que muchos están añadiendo sus propios pensamientos al pasaje. Ahora todavía hay algo más. Todavía hay algo más. Voy a abrir ahora Lucas 21. Aquí estamos. Que básicamente es lo mismo, es el paralelo de Mateo 24. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí. Mira lo que el Señor Jesús va a decir. Y con profunda claridad para que usted vea cómo es la Biblia de contundente, cómo armoniza, cómo nos da claridad. Y es sencilla, en realidad, no es tan compleja. Mira el verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Venía de Cristo, ¿no? Uy, acá también se salió, perdóneme. Ah, a ver, un momento, ¿ya? Un momentico, voy a entrar a la sesión porque se ha salido. Muy bien, ya está entrando. Creo que ahora sí. Ajá. Muy bien, entonces estamos en Lucas 21. Lucas 21, verso 27, ¿ya? Lucas 21, verso 27. Ahora sí. 27 dice. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder. Y, bueno, ¿por qué? Porque ha descrito todo esto. Estos son las señales. Por eso dice, mira, entonces habrá señales. ¿Ve? Señales. Cuando Jesús habló de las ramas que brotan, todo eso, ¿a qué se estaba refiriendo? A las señales. Señales que van a acontecer justo al término de la tribulación, que justamente avisa que ya el Señor está cerca, pues. Entonces se refiere no a la restauración de Israel como nación, no a la declaración de la ONU, sino a señales específicas que Cristo nos está diciendo acá. El sol en la luna y en las estrellas. ¿Ves? Habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lo mismo que vimos en Mateo 24, ¿no? Y en la tierra angustia de las gentes. Todo esto son las señales, señales, señales. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando veáis estas cosas, mira verso 28, ¿no? Pues cuando estas cosas, otra vez, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Ah, ya, entonces no se refiere al acontecimiento de 1948, sino se refiere a lo que va a pasar después de la tribulación. Cuando ellos vean las señales manifiestas en el sol, las estrellas y la luna y las potencias conmoviéndose, todo eso dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque ahí está, ya vuestra redención está cerca. ¿Ven? ¿Ven la claridad? Ahora miren, qué interesante esto. Porque en Mateo 24 leímos la higuera, pero Jesús no está hablando de la higuera en particular, sino está hablando de todos los árboles, ¿sí? Aquí lo sabemos, mira. También les dijo una parábola, ahí está.
Mirad la higuera y todos los árboles. Oh, qué maravilla. Así que eso de que la higuera es Israel no está tan exacto con lo que la Biblia nos está enseñando. En Lucas no dice la higuera y todos los árboles. Así que ahora vamos a decir que todos los árboles representan Israel. Todos los árboles son Israel. Por supuesto que no. Entonces cada vez que veamos un árbol en la Biblia sea Israel, una exageración. Una tremenda exageración, ¿ya? Se está forzando demasiado los pasajes de la Biblia. Así que la higuera no es un simbolismo exclusivo de Israel. Jesús dice la higuera y todos los árboles, ¿no? Cuando ya brotan, en plural, porque se refiere no solo a la higuera, se refiere a todos los árboles, ¿ve? Viéndolo, sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Muy bien. Así también, eso, ese conector es importante, ¿no? Así también, porque eso denota una analogía, una comparación, pues. O sea, Jesús no quiso contar esto para que, higuera es Israel, no, sino el ejemplo metafórico de lo que implica entender que un árbol brota, brotan sus ramitas, eso indica un cambio de estación. Eso es la enseñanza. Esa enseñanza se está comparando con lo siguiente. Así también vosotros, dice, cuando veáis que suceden otra vez estas cosas, ya sabemos a qué se refiere, ¿no? A las señales, pues. A las señales que hemos visto en el contexto, ¿no? Sabe que está cerca el reino de Dios. Ahí está, el reino de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí viene Cristo, pues, la segunda venida. Muy bien, así que hermanos, estamos comprobando a la luz de la palabra de Dios que lo que se está diciendo en el video es totalmente falso. Ahora, ellos claramente han dicho, nosotros partimos de la higuera. La higuera es Israel reverdeciendo en 1948. Esa es su base. Y si ya hemos comprobado que su base está fuera de contexto, está totalmente mal, todo lo demás automáticamente está mal, ¿no? Pero aún así vamos a seguir respondiendo, ¿ya? Vamos a seguir respondiendo. Escuchemos entonces lo que ellos siguen diciendo, ¿ya? Inmediatamente finalizar. Israel, a pesar de que tiene vida nacional nuevamente, después de haber estado 2000 años sin ser nación, a pesar de que tiene vida nacional, cumpliéndose la primera parte de la profecía de Oseas 6.2, todavía permanece muerto espiritualmente. Al tercer día, dice la profecía, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6.2 completo. ¿Cuándo es el tercer día hablando para Israel? ¿Cuándo es el tercer día? El 2033. Ahí empieza el tercer milenio después de Cristo. Ha ocurrido el primer milenio, el segundo milenio y el tercer milenio para Israel comienza al 2033 o a los 6000 años desde Adán para toda la humanidad, ¿verdad? Sabido es que desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, a sus 33 años dando la vida por la humanidad en la cruz para salvarles, se cumplieron 4000 años. Y desde los 33 años de Cristo hasta 2020, que estamos viviendo ahora, 1987 años. Sí, porque estamos diciendo desde los 33 años de Cristo. Sabemos que del nacimiento de Cristo son 2020, pero desde los 33 años de Cristo hasta la fecha actual, 1987 años, que sumado los 4000 desde Adán, ¿eh? suman 5.987 absolutos desde Adán. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante contar los tiempos? ¿Eh? ¿Por qué fue tan importante que Dios se encargara en la Biblia de dejar estas genealogías interminables, ¿verdad? Estas nefastas, fastidiosas genealogías. Dios las dejó para contar los tiempos de la vida del ser humano en la tierra. Cuando tú lees Génesis 6.3, instantes antes de Dios destruir con un diluvio a toda la raza prediluviana, dijo estas palabras: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 6000 años. Génesis 6.3. Tradujo mal Cipriano de Valera. Cuando tú lees la traducción de Cipriano de Valera en la Biblia, en el capítulo 6, versículo 3 de Génesis, dice, más serán sus días 120 años. No se resiste esta traducción. No resiste esta traducción. Los que defienden esta traducción de Cipriano de Valera dicen que aquí Dios lo que dijo fue que los hombres iban a vivir hasta un máximo de 120 años, pero sabemos que todos los descendientes de Noé siguieron viviendo mucho más
que 120 años, ¿verdad? De hecho, unos 1000 años después, Abraham murió a los 175 años. Por lo tanto, se cae si, los que defienden esta traducción. También dicen que estos 120 años, los que dicen que está bien traducido la palabra ahí 120 años, Génesis 6.3, dicen que fue el tiempo en que Dios le dio de misericordia a los moradores prediluvianos para que se arrepintieran y entraran al arca de Noé. Pero eso también se cae, ¿m? Porque resulta que Noé tenía 500 años cuando comenzó a construir el arca, y a los 600 años de la vida de Noé vino el diluvio. 100 años solamente, no los 120 años. Por lo tanto, se cae la traducción porque está mal traducida. Aquí la palabra no es 120 años, sino 120 jovel. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 jovel, 120 jubileos desde Adán. 120 jubileos es toda la vida del ser humano gobernándose a sí misma en la tierra, que ha sido trazada por Dios, hasta que Él venga en su segunda venida a establecer su reinado milenial. Eso es lo que dice Génesis 6.3. ¿eh? Y nosotros nos encontramos a 13 años, 13 años de que se cumplan los 6000 desde Adán. Sabido es que la iglesia, estamos considerando el 2033 como la fecha tope en que Cristo ponga sus pies sobre el monte de los olivos, sabido es que la iglesia al menos está librada de la ira venidera, de los 7 años de la gran tribulación. Entonces, yo pondero acá la zona del rapto de la iglesia desde 2020, que estamos viviendo ahora, porque nosotros nos encontramos aquí, hasta el 2026. Pero la iglesia tiene que ser salida antes del 2026 de la tierra, tiene que ser raptada antes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene que desarrollar 3 eventos con su iglesia. Y estos 3 eventos no los puedes desarrollar simultáneamente. El primer evento que tiene que desarrollar Cristo con su iglesia, inmediatamente la iglesia sea arrebatada, es el tribunal de Cristo. Aquí está Cristo con su iglesia, Cristo galardonando a su iglesia, conforme a todo lo que hizo la iglesia estando aquí en la tierra, ¿verdad? Cada persona que es integrante del cuerpo espiritual de Cristo tiene que comparecer en el tribunal de Cristo para ser galardonado, o no. Aquí no se pierde la salvación, aquí son todos salvos. En la iglesia de Cristo llevada al cielo, ¿verdad? Terminado este evento de Cristo con su iglesia entra a las bodas del Cordero, para que la novia ahora deje de ser la novia y pase a ser la esposa, ¿verdad? 2 eventos que tiene que desarrollar Cristo con su iglesia, una vez la iglesia sacada de acá. El tercer evento que Cristo desarrolla con su iglesia es que Cristo comienza a desatar los sellos del libro de los 7 sellos, que nosotros sabemos que están en la mano derecha del Padre, por Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Ya? Y la iglesia empieza a cantarle al Señor: digno eres de tomar el libro y desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. O sea, la iglesia viene de la tierra, de naciones, de pueblos y de distintos idiomas. Los 24 ancianos son la iglesia. Con tu sangre nos has redimido, le cantan al Señor cuando el Señor toma el libro. Digno eres, Señor, de tomar el libro, vengarte de los seres humanos que te han rechazado. Y el Señor empieza a desarrollar, digamos, estas 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas llenas de la ira, que están a partir de Apocalipsis 6, versículo 1 en adelante. Entonces, estos son los 3 eventos que tiene que desarrollar Cristo con su iglesia. Por lo tanto, la iglesia, si sabemos que la gran tribulación inicia el 2026, a partir de 2033, 7 años atrás, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene que ser sacada antes. Entonces la iglesia puede ser arrebatada al 2020 o hasta el 2025, zona del rapto de la iglesia. Este es la ONU, ¿verdad? El PNUD de la ONU, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La década de acción para los objetivos mundiales es el 2030, es decir, a la mitad de la semana 70 que estamos postulando de la Gran Tribulación, la agenda ONU tiene que estar en plena acción. Qué coincidencia más grande, ¿eh? Sabemos nosotros que la ONU es asiento y trono del anticristo. De aquí saldrá el anticristo. Son los 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor, ¿verdad? Los 10 dedos. Aquí está la imagen de Nabucodonosor. En otra ocasión yo hablaré de he hablado ya de este sueño que tuvo Nabucodonosor, el monarca del imperio babilónico, y de este sueño se habla de los 2 pies, el último imperio global. Esta es la ONU. En parte de hierro, reminiscencia del antiguo imperio romano, y en parte de barro cocido. Las ideologías de izquierda, el hombre por el hombre, sin Dios, sin el Espíritu de Dios.
Muy bien. Ahí vamos a hacer otra pausa para explicar algunas cositas que está entremezclando. Antes de eso, vamos a ver aquí. Mencionó primero lo de la higuera y luego se fue a Génesis, ¿no? Génesis, muy bien. Vamos allá. Eh, Él dice que hay una mala traducción en Génesis capítulo 6. Vamos a abrir la Biblia ya. Vamos a ver acá. Génesis capítulo 6. ¿Ya? Listo. Vamos a poner aquí en pantalla. Ahí está, ¿no? Y acá dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Ya? Y a ver, vamos a ver si sale. Ahí está. Porque ciertamente él es carne, ¿sí? Y dice, más serán sus días 120 años. Muy bien. No, nosotros nunca hemos dicho de que estos 120 años quiere decir que el hombre a partir de ahí va a vivir solo 120 años. No, no hemos dicho eso. ¿No? Al contrario, nosotros hemos negado siempre eso, porque la evidencia después de Noé, los descendientes todavía viven 500 años, 400 años, 300 años. Entonces no se refiere a eso. Pero sí debemos entender este verso a la luz del contexto. El contexto, ¿no? ¿Qué había determinado Dios a partir de esta maldad de los hombres? ¿Que había determinado? Mira lo que dice acá. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Muy bien. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos o ante los ojos de Jehová. Muy bien. Bueno, y ahí vemos después Dios conversando con Noé, diciéndole exactamente lo mismo. Entonces, este juicio, por el contexto inmediato, este juicio de acá, por la maldad de los hombres, claramente es el juicio del diluvio. El juicio del diluvio. Y Dios dice, bueno, no voy a contender para siempre con este hombre pecaminoso, los voy a destruir, pero serán sus días 120 años. Esto de acá es lo que trata de separar el tiempo desde que Dios propuso esto hasta que se diera el juicio, 120 años. No está diciendo lo que él hace es una mala aplicación de los informes bíblicos de Noé, que Noé, cuando él dice en el capítulo 9, verso 28, vivió Noé después del diluvio 350 años, tú le restas a los 950 años que vivió en total, le restas esos 350 años, te da como 600, y el pasaje comenzó con a la edad de 500 años, Noé tiene a sus hijos, entonces dice son 500 a los 600 son solo 100 años, pero no está diciendo ahí que desde perdón, desde el nacimiento de los hijos, es que hasta que se cumple el diluvio iban a pasar 120 años. No está diciendo eso. Es un error tremendo de comprensión lectora. Cuidado a quienes estamos escuchando, ¿eh? A mí me preocupa no tanto lo que dice este hombre, sino los seguidores que en los comentarios dicen amén, aleluya, qué sabiduría, mira cuánto, qué preciso, si no tiene comprensión lectora. O sea, no está diciendo que 120 años van a pasar desde el nacimiento de los hijos de Noé hasta que se consume el diluvio. Es más, cuando acaba el diluvio es que se cuenta eso, no al inicio del diluvio. Entonces, el que está haciendo una mal conteo, un mal cálculo es él. Lo que está diciéndonos el texto que desde el momento en que Dios ve la maldad de los hombres y determina castigarlos desde ese momento hasta que se consume el hecho, el juicio del diluvio, van a ser 120. Obviamente eso pasó mucho tiempo antes de que nacieran los hijos de Noé. Entonces, la cantidad de 100 años, amigo mío, se está contando desde el nacimiento de los hijos de Noé hasta la salida del arca. Son 100 años.
Pero cuando Dios determinó castigar a la humanidad, fue antes, entonces más o menos 20 años antes. Así tenemos, no, quizás más, porque no está contando hasta la salida misma, o sea, puede ser unos 20 más 40 días, porque antes de eso cayó el diluvio. Lo que se cuenta con los 100 años es cuando salieron del arca. Así que en realidad tienes, no sé, una mala comprensión lectora. Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Desde el momento que Dios determina castigar al hombre hasta que lleva a cabo su juicio son 120 años. No está diciendo que desde el nacimiento de los hijos hasta la salida del arca son 120 años. Así que estás tergiversando el mismo pasaje bíblico. Muy bien. Ahora, otra cosita es que él dice que esto de aquí 120 años está mal traducido en nuestra versión, pero habla de la versión Reina Valera, ¿no? Cipriano de Valera traduce mal, dice él, ¿no? Pero no solamente es esa versión de Cipriano de Valera o de Reina Valera, sino todas las versiones traducen así, ¿no? Me he pasado buscando ahí múltiples versiones y no encuentro ninguna que haya puesto ahí 6.000 años. Además, también hemos ido a revisar la palabra en el hebreo original, ¿sí? Y la palabra en el hebreo original es shana, que es año, nada más y nada menos que año, ¿no? Y bueno, puedes buscar un interlineal, cualquiera lo puede hacer, por ejemplo, con la Biblia de las Américas y usando el interlineal, hemos visto ahí, dice, el escarne serán pues sus días 120 años. Otra vez, Shana, que habla, por ejemplo, cuando uno dice va Shana de al año. Va Shana al año. O sea, cumplido un año, o también se puede decir anualmente. Luego tenemos el Shana Be Shana, que es año tras año. Shana Be Shana es año tras año. Muy bien. Luego, Be Shana es de un año. Luego, Shana Moljo es año primero de su reinado. Bueno, todo esto tiene cita bíblica. Por ejemplo, si quieres el referente al año o anualmente, va a Shana, Éxodo 23:14. Éxodo 23:14. Luego, cuando dice Shana, Be Shana, año tras año, Deuteronomio 14:22. Luego, Ben Shana, que quiere decir de un año, Éxodo 12:5. Luego, Shana Moljo es año primero de su reinado, es decir, el primer aniversario de subida al trono de un monarca, de un rey. Esto está, por ejemplo, en Segundo de Reyes 25:27. Luego también tenemos el Shanatayim, ya Yamin, que es 2 años completos. 2 años completos. Entonces, en todo el Antiguo Testamento, este término Shana se utiliza para dar referencia a un año. No veo que se utilice para lo que él dice, un jubileo. No, no, no está esta palabra jubileo en el idioma original. Es un invento suyo, ¿no? O de su organización. Hay que tener cuidado con eso. Como la mayoría de los hermanos pues no tiene recursos, de repente no sabe de esto, escucha nada más el dato y ya le creen. No, hay que informarse, amados hermanos, hay que investigar, ¿ya? Este término Shana es utilizado siempre en la Biblia para un año simplemente, ¿no? Es un año, entonces no veo por qué él tenga que decir aquí, dice en realidad 6.000 años. Entonces esto es una pésima interpretación. Yo no sé por qué de alguna manera los creyentes son habituados a creer este tipo de cosas porque hacen un video bonito y dicen, oh, cuánto sabe, ¿no? Entonces esta es la verdadera enseñanza. No, hay que investigar, no hay que creer todo lo que veamos así por así. Y hasta de mis propios videos yo siempre les digo a los hermanos, no se quede con lo que yo he dicho, ¿no? Vaya a la Biblia, investigue, estudie por usted mismo, porque si no, imagínese todo lo que estamos llegando a creer. Bueno, lo siguiente es con referente a Oseas. Vamos allá. Él utiliza Oseas para decir, acá Oseas está diciendo que hay 3 milenios, dice él, ¿no? 3 milenios. Oseas capítulo 6, verso 2. Entonces él dice, hay 3 milenios. Después de los 2 primeros milenios se dará vida a Israel y él ahora hace algo un poquito gimnástico para decir, bueno, tenemos primero la vida, pero no espiritual, sino vida nacional nada más. O sea, una vida de mentirita. Y después ya sí será la vida espiritual, ¿no? Claramente él no puede citar ningunos otros pasajes de las Escrituras para ratificar
lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de la higuera, ¿de dónde sacan que la higuera es Israel en el año 70 siendo endurecida? La higuera que es, ¿cómo se llama? Cuando se seca, la higuera se seca. Y que en el año 1948, cuando Israel es declarada Estado, es la higuera reverdeciendo. ¿En qué pasaje se apoyan para eso? En ningún pasaje. Entonces tenemos una eisegesis. Estamos añadiendo nuestra idea al pasaje. La manera correcta, hermanos, es dejar que la Biblia se explique a sí misma. Hay que comparar la escritura con la escritura. Si eso fuera cierto con relación a Israel, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 9 al 10, cuando él explicó la situación nacional de Israel, él hubiera dicho eso, hubiera sacado las espadas de Cristo, hubiera mencionado ahí la relación de Israel con la higuera, o también hubiera hablado de la vida nacional y luego la vida espiritual. No habló nada de eso. Pablo simplemente dijo, cuando llegue la plenitud de los gentiles, eso es el tiempo de los gentiles, todo Israel será salvo, ¿no? Hablando del remanente de Israel después de la tribulación en la segunda venida de Cristo. Pero Pablo no habló nada referente a esto, ni en ninguna parte del Nuevo Testamento se confirma eso. Así que ¿qué estamos teniendo? Que ellos usan el pasaje a su antojo. Ellos usan el pasaje a su antojo. Entonces, ¿cómo entendieron los hermanos antes del año 1948? Créeme, tenían otras teorías con otros sucesos del mundo de la época, ¿no? Porque entonces hay que tener bastante cuidado cuando interpretamos la Biblia a la luz de los acontecimientos contemporáneos. No se estudia así la Biblia. La Biblia se ha de estudiar comparando la escritura con la escritura, estudiándola en su panorama completo. Por supuesto, eso es más trabajo, pero es mucho mejor, es más excelente, nos va a llevar a la verdadera enseñanza. Lo otro es de ociosos, ¿no? Ah, mira, vemos esto, ya comparación, un versículo aquí, un versículo allá, y oh, vaya, doctrina, pero doctrina equivocada, doctrina falsa. Muy bien. Oseas capítulo 6. Vamos a ver acá. Verso 1, ¿ya? Partamos de ahí. Dice, venid y volvamos a Jehová, ¿ya? Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Luego dice, nos dará vida después de 2 días, ¿ya? Acá vemos esto que está siendo mal interpretado. Luego dice, en el tercer día nos resucitará. Mm. Y viviremos delante de Él. Ajá, está. Muy bien. Viviremos delante de Él. Ahora dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. Ahora mira esto de acá. ¿Qué hará a ti, Efraín? ¿Ya? ¿Qué hará a ti, Efraín? ¿Qué hará a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana. Muy bien. Entonces, hay que entender aquí que en primer lugar tenemos una situación nacional para el momento. Oseas no quería dar en realidad una profecía para el futuro, ¿no? Sino Oseas quería dar una palabra de Jehová para el momento. La situación de Israel aquí era preocupante. ¿Por qué? Porque estaba desconociendo la casa de David, ¿no? Se había alejado entonces del pacto de Dios, pero Dios los tenía en cuenta por el pacto abrámico, aunque ellos estaban desconociendo el pacto davídico. Querían seguir bajo un tipo de ordenanza o de reino, pero no con la casa de David, no con la casa de David, sino con algo ajeno. Estaban apostatando. Entonces el mensaje es que ellos vuelvan, que ellos se arrepientan de eso y vuelvan, ¿no? Vuelvan, que se arrepientan. Vuelvan entonces no solo a Dios, sino a la casa de David. Muy bien. Y bueno, Dios en medio de sus declaraciones de juicio a este reino del norte, impío, pecaminoso, que estaba en apostasía, negando a, por ejemplo, a la casa de David, Dios le hace promesa de restauración. Pero en esas promesas de restauración les dice, volverán a la casa de David. Volverán a la casa de David. Entonces, claramente esto es una alusión a lo que pasó en el futuro inmediato. Israel sucumbió bajo el imperio asirio y 100 años después Judá sucumbió bajo el imperio babilónico y tenemos la etapa de la deportación. Después de esta etapa de deportación no tenemos más reinos, ¿no? No tenemos más separación y hay una restauración, ¿no? En ese tiempo, en esa época, que conocemos como la etapa post-exílica, ¿no? Y bueno, sí hay cierta restauración, e Israel volvió a Judá y todo eso que ya se cumplió en la historia. Entonces, cuando se hace alusión a esto de 2 días o al tercer día, es simplemente una metáfora. En ningún momento se está dando a una clave en el libro para indicar que un día es un milenio,
es que el otro día es otro milenio, ¿no? El tercer día sería un tercer milenio, en ningún momento. No era la idea del profeta Oseas ni ninguno de los profetas contemporáneos en la época con relación al reino del norte, el reino de Israel. Y tampoco lo entendieron así los escritores del Nuevo Testamento. Nunca interpretaron eso como que Israel va a estar en opresión durante solo 2000 años, lo referente a un día, 1000 años. Lo que se está haciendo es tomar, más adelante lo va a mencionar, es tomar de una manera equivocada la declaración de Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 cuando dice: no ignoréis, hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces se ha de entender, por ejemplo, cuando Dios dice que reinará sobre la tierra 1000 años, ¿significa que reinará solo un día? Porque Pedro no solamente dice que un día es como 1000 años, también dice que 1000 años es como un día. Entonces, cuando la Biblia hace referencia a 1000 años, ¿en realidad está hablando de un día? Por supuesto que no, esto es una exageración. Pedro no estaba queriendo decir que cada vez que leamos un día en las profecías lo entendamos como 1000 años. No está queriendo decir eso. Pero ¿por qué Pedro dice perdón, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Porque en el contexto, a ver si lo voy a mostrar aquí en pantalla, en el contexto el apóstol Pedro está hablando de los sufrimientos, de las pruebas que estos judíos mesiánicos, ¿no?, de la dispersión estaban afrontando, pruebas incluso hasta la muerte, ¿no? Y que ellos, esperanzados en la venida del Señor, estaban pues pensando, o mejor dicho, fortalecidos bajo la esperanza de que iban a ser rescatados. Pero los de alrededor se burlaban de ellos, ¿no? Entonces vamos a ver ahí, segunda de Pedro capítulo 3. Ahí está. Muy bien, entonces dice ahí, ¿no? Mira, sabiendo primero esto, en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? ¿Ya? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué tenemos ahí? Burla, ¿no? Burla. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra también. Ah, bueno, bueno. Y ahora, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció negado. Bueno, está haciendo referencia al diluvio, ¿ya? Haciendo referencia al diluvio. Ahora dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos, haciendo referencia al juicio futuro. Muy bien, al juicio final, mejor dicho. Luego dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. Muy bien, ahora vamos a ver eso. Esto es lo que sacan de contexto, ¿no? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, ahí Pedro mismo le va a dar la explicación. No tenemos por qué darle otra explicación ajena al contexto. El apóstol mismo va a dar la explicación de lo que acaba de decir. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ah, sí, porque en el contexto estábamos de eso, ¿no? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces se está hablando de una aparente demora del Señor, ¿no? Una tardanza, pero no. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, aquí está, paciente. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, vamos a ver acá, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Pero, ahí está el pero, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Muy bien. Entonces, cuando Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, no está dándonos algún tipo de clave para identificar un día como 1000 años, no, sino, ¿por qué no lo hacen al revés? Cada vez entonces que dice 1000 años hay que entenderlo como un día, no, no, sino Pedro está hablando aquí de que de la paciencia del Señor, es paciente, en el sentido de que el Señor no se impacienta por el paso de los días o los años. Para el Señor, por eso dice la comparación, es un día es como, o sea, una comparación es como 1000 años, en el sentido de que Él no le afecta. Por eso también dice 1000 años es como un día, 1000 años como un día. Así que mientras nosotros estamos aquí sufriendo y esperando, dice Pedro, ¿no? Ese advenimiento y de repente pasa un día, una semana, un mes y nos impacientamos, no ignoréis la paciencia del Señor. Él no se impacienta y no está tardando
porque es malo y etcétera, sino está tardando porque tiene paciencia en el sentido de que no quiere que ninguno perezca, tiene misericordia, tiene compasión. Entonces, esto de aquí, hermanos, es para hablarnos de la misericordia de Dios, ¿ya? Que no viene ahora a destruir y a matar, porque tiene paciencia. Él no derrama así nomás su ira. Por eso que la Biblia insiste en que Dios es grande en misericordia y lento para la ira, tardo para la ira. A eso se refiere. Su ira se está tardando, pero no porque es tardanza, sino porque es paciente el Señor y es misericordioso y quiere que los demás también procedan al arrepentimiento. Muy bien. Así que esa referencia a Oseas capítulo 6 verso 2 para decir dos días. Después de 2 días te devolveré vida y por un día más, dice ahí, acá está, ¿ya? En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esto está mal. Ahora, si se ha de tomar así como un día es referencia a 1000 años, también está mal, pues. En primer lugar, ¿por qué? Porque los cálculos con referente al nacimiento de Jesús, por ejemplo, no son exactos. No piensen que porque dice Jesús tenía 33 años, eso significa que el año 33 es exactamente la época donde Jesús cumplió 33 años. Obviamente que hay solamente un cálculo aproximado, es imposible dar con el año exacto, 100% exacto, así que solamente tenemos aproximaciones. Luego, si fuera así, según él dice que es el tercer milenio, a ver, aquí lo dice, el tercer día es el año 2033 para Israel, dice él, el año 2033. Pero eso es una contradicción, ¿por qué? Porque él inicia el video diciendo de que en el año 1948 se cumplió la profecía de Oseas. Pero ¿cómo se va a cumplir ahí la profecía de Oseas si ahí todavía no serían 2000 años? Entonces él tampoco lo ha de entender literal. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Va a ser literal o va a ser metafórico? ¿No? Entonces, por una parte, él dice, es literal. Un día es 1000 años. Entonces tiene que ser 2000 milenios, ¿no? 2000 milenios. Y al mismo tiempo se contradice porque después lo toma figurativamente al decir que en el año 1948 se cumplió esos 2 días. Lo dijo en el video claramente. Se cumplió esos días del profeta Oseas. Es una gran contradicción, porque en el año 1948 no serían los 2000 años. Pero por eso te digo que usa de astucia para decir, no, lo que pasa es que ahí hay una restauración, pero solo nacional y no espiritual. Nacional y no espiritual. Pero eso no vemos en la Biblia. En la Biblia, la restauración nacional de Israel está estrechamente ligada a su restauración espiritual. Más bien, primero va a ser lo espiritual y después lo nacional. ¿Cómo lo sabemos? Porque así está en el Antiguo Testamento. Luego, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de que este pueblo será avivado. Lo mismo va a ser en Apocalipsis cuando tendrán un encuentro con el Señor. Zacarías mismo habla de ese encuentro del pueblo de Dios con Israel. Ese Israel siendo avivado, siendo despertado, ocurre en el mismo proceso de la tribulación. Entonces, primero es la regeneración espiritual para que al final de la gran tribulación recién se le restaure a Israel nacionalmente como reino. Lo que tenemos en el año 1948, amados, no es restauración ni siquiera nacional, porque si fuera nacional, en primer lugar, Israel tendría el control total de la tierra y no lo tiene, tiene solamente una fracción de la tierra. Nunca Israel ha tenido el total de la tierra, ¿sí? El total de la tierra va más allá del monte Hermón hasta las regiones de Transjordania y hasta todo el desierto del Negev, todo floreciendo, todo reverdeciendo, todo como tierra, pero no tenemos eso. El día de hoy están naciones árabes allí, ¿no? Y es más, tenemos el mismo Estado de Israel en la capital de Jerusalén, lo están compartiendo con los musulmanes, no tienen nada que ver ellos con el plan con referente a la restauración de Israel, ¿no? Es más, en el lugar del templo está hoy una mezquita de los musulmanes. ¿Qué restauración nacional están diciendo? Israel actualmente no es un estado verdadero, ¿no? Es solamente un falso estado.
Los poderes de los países poderosos usan a Israel solamente como una fachada. En realidad Israel no tiene autonomía, ¿no? Israel solamente es la fachada para que ellos tengan presencia en esos lugares. A través de Israel son ellos los que están dominando. Entonces, el día de hoy no tenemos ni siquiera restauración nacional de Israel. Según la Biblia, primero va a ser la regeneración espiritual de Israel y por eso van a ser perseguidos. Por eso tenemos el remanente de Israel sufriendo en la gran tribulación, sin nación, sin templo. ¿Dónde está la restauración nacional? Esto es una interpretación muy burda, se dan cuenta, sin claridad de todo el panorama de las escrituras. Así que primero Israel es avivada, restaurada, es sellada, los 144.000 en la gran tribulación, está en el Apocalipsis, son sellados por Dios ya plenamente reavivados. Y así son guardados por Dios hasta el final de la tribulación, donde finalmente ahora sí serán restaurados como nación. Así que esto de aquí, de Oseas capítulo 6, está totalmente mal, está tergiversado. Están nuevamente inyectando sus pensamientos al pasaje. Y además, aún así, si aceptáramos sus cálculos literales de un día común, tampoco encajarían. Tampoco encajarían, ¿no? Entonces, supuestamente estaríamos en el tercer milenio, pero no es así. Además, también hay otra cosita sobre esto, ¿no? Esto es mentira, en primer lugar, ¿por qué? ¿Ya? Porque, vamos a verlo acá, eh, ya, ya, después del milenio. A ver, supuestamente Oseas capítulo 6 verso 2 según él ya se cumplió en el año 1948, pero para su mal cálculo, o sea, tiene que inventar que no, ahí solamente hay una restauración nacional, pero ya estamos esperando la restauración espiritual, que para él sucederá en el año 2033, al final de la tribulación. Eso lo va a decir después. Creo que aquí voy a ver si ubico. Eso es lo que él va a decir aquí. Vamos a ver, ahorita. Él lo hace con dibujito ahí, ¿no? Entonces él dice el año 2033 más o menos será el final de la tribulación. A ver, lo voy a encontrar por acá. Mira, él dice este de acá, el 2020 al 2025 es la zona del rapto. Él dijo esto más o menos en enero o febrero del 2020. Ya pasó 2020, 2021 y 2022 y no ha pasado nada. O sea que le quedan solamente estos años, ¿no? El 2023, 2024, o sea, más o menos 3 años. Y bueno, lo estoy diciendo que tampoco no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque todo está equivocado en este video, ¿no? Ahora mira lo que dice, del 2020 al 2025, ahí es la zona del rapto de la iglesia, porque el 2026, según él, se va a cumplir ya la tribulación hasta, vamos a ver aquí, lo voy a colocar para que ustedes mismos lo escuchen, ¿ya? 2020 o hasta el 2025, zona del rapto de la iglesia. Este es la ONU, ¿verdad? El PNUD de la ONU, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La década de acción para los objetivos mundiales es el 2030. Es decir, a la mitad de la semana 70 que estamos postulando de la Gran Tribulación, la agenda ONU tiene que... Ahí, por ejemplo, eso es lo que quería que vean, ¿no? Él dice 2026 es, el año 2026 es la mitad de la tribulación. Y el año 2033, que para él es lo que se cumple los dos milenios, es lo que él dice, ¿no? 2033 se cumple los 2 milenios y durante el tercer milenio, un día más, según Oseas capítulo 6, verso 2, durante un día nos resucitará y nos da vida, durante un tercer día, ese tercer día para él es el milenio, o sea, el reino milenial de Cristo. Pero esto, por una sencilla razón, vamos a ver que es falso. Pero primero quiero ver cómo él se atreve a poner esa fecha, ¿no? 2026, la mitad de la tribulación. Ahí tenemos la agenda de la ONU. El 2030 se cumple la agenda de la ONU. Y luego dice el 2033, ahí ya llega el final de la tribulación y se cumplen los 6.000 días desde Adán. Ahora comete una gran contradicción porque no 6.000 días desde Adán. Si el Señor dijo, a partir de que el hombre se corrompió, a partir de ahí serán sus días 120 años. Si fueran, como él dice, 120 jubileos que apuntan a 6.000 años, pues obviamente su cálculo está mal. Si se dan cuenta, solamente está tergiversando y al mismo tiempo está manipulando los datos a su antojo. Porque en realidad no tenemos, hermano, forma de decir que el año
6000, en este caso sería el 3000 antes de Cristo, es el año que nació Adán o Adán fue creado. No, no hay forma de establecer eso. Las genealogías mismas que vemos en el Génesis no son años exactos, ¿no? Si tú comienzas a hacer, algunos lo han hecho, por ejemplo, todas esas genealogías, colocar y hacer un estudio de en qué tiempo, de a qué tiempo vivió tal hombre, según esa información que vemos en el Génesis, pues da datos absurdos, patriarcas vivos en tiempo donde no deberían estar vivos. Así que esos cálculos de años solamente son simbólicos, metafóricos, ¿no? Entonces tengan bastante cuidado con esto, es lo que está haciendo él, porque ahora dice 6000 años desde Adán hasta el año 2033. Eso es imposible de hacer, no tenemos datos suficientes para decir que desde Adán hasta el 2033 son 6000 años. Es totalmente absurdo. Recuerden lo que está diciendo él. Mira, dice ahí, el año 2033 se cumple los 2000 años literales del profeta Oseas. Entonces, por un año más, que es el milenio, ahí tenemos que le dará vida a Israel. Muy bien. Nosotros, a la luz de la Biblia, comprendemos todo lo contrario, porque Israel recibe vida, el remanente de Israel recibe vida antes del final de la tribulación, como ya hemos explicado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuevamente tenemos una idea forzada. Se está tergiversando los pasajes de la Biblia, se está acomodando los datos a conveniencia, ¿no? Para causar un sensacionalismo y bueno, lograr lo que ha logrado, ¿no? Que su video se reproduzca por miles y miles y tenga miles de comentarios y reproducciones, causar sensación, ¿no? Y lamentablemente digamos la consecuencia más grave es que hay creyentes que son engañados, ¿no? Comienzan a utilizar un método equivocado de estudio y luego comienzan a enseñar cosas equivocadas y además perder el tiempo y ya no ocuparse en lo que es prioritario, lo que es más importante, ¿no? Así que ahí les dejo con las explicaciones, amados hermanos, que Dios me los bendiga, espero que haya sido un tiempo de edificación y sobre todo para ponernos alerta, ¿no? Contra cualquier tipo de enseñanza que el día de hoy esté saliendo, pues a intentar decir, oye, yo tengo la fecha del arrebatamiento, yo tengo la fecha de la segunda venida, yo tengo la fecha de la tribulación, todo eso, hermanos, tengan cuidado, es falso. Entonces, desde las bases ya estaban equivocados, ¿no? Y obviamente para sostener ese error de la base tienen que dar otros errores, ¿no? Otros engaños para sostener la mentira. Así que mucho, mucho cuidado con ese aspecto, ¿sí? También bendiciones. Gracias por los comentarios, amados hermanos. Anthony Fuentes también, Beatriz Estrada, Pati Santos, Josué Taipe, Álvaro Delgado, gracias, gracias. Bendiciones. Hermanos, entonces, este fin de semana seguiremos con muchos estudios, hay que compartir, hay que repasar, ¿no? Y que Dios me los bendiga grandemente a todos, ¿sí? Nos vemos.